Entonces, estábamos explicando acerca de lo que era la hidratación catalizada de ácidos, ¿no? Que es un proceso de síntesis para obtener alcoholes. Y habíamos recalcado también lo que era un catalizador, ¿no? Un catalizador básicamente es un reactivo que puede acelerar o retardar una reacción, ¿ya? Entonces, no influye en la reacción, no entra en juego, en otras palabras, ¿ya? El catalizador. Solo va a retardar o acelerar una reacción. Entonces, uno de los procesos para la obtención de los alcoholes es a partir de los alquenos catalizada o por hidratación catalizada de ácidos. En este caso, y para la obtención de un alcohol, básicamente aquí está un alqueno, un enlace doble entre carbono-carbono, que está en medio acuoso, hidratado, donde el catalizador básicamente es el ácido, para obtener lo que es en este caso, aquí por ejemplo, el alcohol, en su caso, aquí está como, aquí por ejemplo, ha debido partir de lo que es un eteno, ¿no? Un eteno, de manera general, pues si acaso es esto, ¿ya? Un alqueno. Ya en este caso lo colocaremos como ejemplo de eteno, puede ser cualquier otro, ¿no es? Entonces, medio que está hidratado, en este caso, medio acuoso, que está catalizado por el ácido para obtener el etanol o también llamado alcohol etílico, ¿no? Este es de manera general para la obtención de alcohol. Aquí, por ejemplo, nos da un ejemplo en particular, ¿no? De manera específica. En este caso, este alqueno es el propeno, ¿no? Propeno. Básicamente, la remedio acuoso aquí está utilizando el ácido sulfúrico que está catalizando dicha reacción por hidratación, que es, en este caso, el que está hidratando es el agua. A partir de propeno, ¿qué es lo que ha obtenido? El 2-propanol o también llamado alcohol isopropílico. ¿Ya? Se ha desconfigurado, ese OH tiene que estar aquí, ¿ya? Pues estoy borrando esto. Ya, ese OH tiene que estar aquí. Entonces, básicamente se puede obtener el 2-propanol o también llamado de otro nombre, que era el alcohol isopropílico. Alcohol isopropílico. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hola, ¿eso se entiende? Hola, 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 jóvenes. ¿Entiende eso? Ok. Vamos a pasar a lo que es 3.7 éteres, ¿ya? Los éteres están formados por dos grupos alquilos enlazados, ¿no? Esos grupos alquilos, en este caso, este, por ejemplo, es un éter de manera general. ¿Cuáles son los grupos alquilos? En este caso, los grupos alquilos son este R y este R. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, dicen. ¿Ya? Entonces, igual o diferente al primero. Este R puede ser igual o puede ser diferente. ¿A qué se refiere? O sea, mi R puede ser, la que está en el lado izquierdo puede ser igual a un radical metilo o a un grupo alquilo. En este caso es radical metilo. En este lado también puede llevar el mismo. A eso se refiere cuando habla de igual. O puede ser también, aquí yo lo voy a colocar. Este puede ser R1 y este R1, digo, R sub prima
y R sub 2'. ¿No? Pues yo puedo escribir como R' un radical, que es el radical metilo, y el R2' puede ser igual a otro tipo de radical. Puede ser el radical etilo. A eso se refiere. Puede ser el mismo. Es como yo tengo, ¿no? R' está enlazado a un oxígeno y este igual puede ser R'. O también puede ser este lado R', el que está en el lado izquierdo, y en el lado derecho puede ser R2. ¿No? Puede estar en un lado aquí el radical metilo y en el otro lado el radical etilo. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Puede ser igual o puede ser diferente al primero. ¿Eso se entiende? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, sí, listen. Ya, gracias. Igual que los alcoholes se refiere a que este sustituyente puede variar, ¿no es? Este, R. Puede ser de 2 carbonos, de 3 átomos de carbono, de 4 átomos de carbono. Ese es radical. A eso se refiere igual que los alcoholes, ¿ya? Al igual que los alcoholes, dicen, ¿no? Los éteres son mucho más polares, ¿no? Más polar que un alcohol, ¿ya? Que los hidrocarburos, como ser el alcano, ¿no? El alcano no es polar, ¿no? Por eso son menos reactivos. Los éteres no tienen grupos OH, ¿no ves? No tienen este grupo funcional como los alcoholes. Solo tiene el oxígeno en el medio. Por lo que no pueden formar enlaces de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listen. Para nombrar, básicamente, los éteres normalmente se nombran los grupos alquilos seguidos de la palabra éter. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en particular. El dietil éter, que es el éter comercial. Dietil. Pues yo tengo al medio un oxígeno, entonces seguramente como es etil, entonces debe tener dos grupos radicales que son el mismo, ¿no ve? Por el lado derecho debe ir así. Y en el lado izquierdo, esta misma. ¿Okay? Entonces, como se darán de cuenta, jóvenes, este es lo mismo que esto. ¿Estamos de acuerdo? Los dos radicales son la misma, que son el radical etilo. Como son la misma, entonces, ¿qué dice para nombrar el éter? Se nombran los grupos alquilos seguidos de la palabra éter. En este caso, como son los dos lo mismo, entonces sería di, ¿no ve? Porque son radical etilo, radical etilo. Como los dos se repiten, entonces voy a nombrar el radical primeramente. Entonces yo nombro primero el radical. Como dos veces se repite el mismo radical, entonces la palabra di, etil, éter. Di, etil, éter. ¿Me dejo entender, chicos? Me dejo entender, este dietil se está refiriendo a estos dos
grupos que son la misma. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Licen. ¿Ya? Por eso es la palabra di. En este caso los dos son iguales. Entonces la terminación, al final el grupo funcional principal, éter, dietil, éter. Ahora, cuando es diferente, básicamente va a ser de acuerdo a la prioridad entre, básicamente, lo que es por el orden alfabético, ¿ya? Si yo tengo en ambos lados diferente, en este caso en el primero era igual, pues si yo tengo diferente, por decir es así, entonces el primero, lo que está en el lado izquierdo, es un radical, pero que es diferente a la que está en el lado derecho. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, este es el radical metilo. Ese es el grupo alquilo. Mientras lo que está en el lado derecho es el radical etilo. ¿No? Pues yo tengo por un lado dos radicales distintas, ¿no ve? Radical metilo, la que está en el lado izquierdo, y radical etilo, la que está en el lado derecho. Por orden alfabético, ¿cuál sería primero? Etil, metil, éter. Exacto. Si yo empiezo a respetar el orden alfabético, va a ser etil, metil, exacto, bien. ¿Ok? Entonces, estos siempre van a respetar el orden alfabético, ¿no? Etil, metil, éter. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Hola. ¿Eso se entiende, jóvenes, chicos? Sí, Ok. Sí, ingeniero. Eso sería lo que es la parte, la unidad 3. Con eso acabaríamos lo que es la unidad 3. ¿Ya? Ahora vamos a ir lo que es la unidad 4 o el capítulo 4. La unidad 4, básicamente, el tema es características y propiedades de la materia, ya lo que es sólido, líquido y gas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Licen. Vamos a empezar lo que es estados de agregación de la materia, como 4.1, ¿ya? Los estados de la materia básicamente son tres, ¿no? Todo el mundo conocemos uno que es sólido, luego la que viene es líquido, por último, estado gaseoso. Para determinar los estados de agregación de la materia, debemos partir del análisis de las características del movimiento, del movimiento molecular, o sea, el grado de orden, cohesividad, de los cuales obtendremos una clasificación de la materia, es decir, definiremos las características de las fases, ¿no? Que son el sólido, líquido y gaseoso. En esta tabla se muestran algunas características particulares de lo que son estos tres estados, como ser los gases, líquidos y
sólidos. Vamos a empezar lo que son los sólidos. La primera característica de los sólidos, que tienen forma definida. En otras palabras, entre paréntesis podemos decir que resisten a la deformación. En los líquidos, la primera característica, carecen de forma definida. Y podemos eso un poquito ampliarlos y decimos que asumen la forma del recipiente que los contiene. En los gases, carecen de forma definida. ¿Ya? Llenan en su totalidad, y podemos un poquito ampliar eso y decir que llenan en su totalidad el recipiente que los contiene. La segunda característica de los sólidos, son casi incompresibles. Y de los líquidos, la segunda característica, tienen volumen definido, son ligeramente compresibles. Ligeramente, ¿no? No son tan compresibles. Y en los gases son compresibles, ¿no? Y eso se ve básicamente, ¿no? En lo que son el gas licuado de petróleo o en su caso lo que son los tanques de gas del parque automotor, el gas natural vehicular. Básicamente en uno de esos tanques, ese gas está comprimido, ¿no? Básicamente el volumen es bastante, ¿no? En materia de volumen eso es bastante, es mucha cantidad, ¿no? En materia de volumen, que es comprimido en ese tanque, que resiste altas presiones. La tercera característica de los sólidos, suelen tener mayor densidad que los líquidos. Y en los líquidos nos menciona que es de alta densidad. Y en los gases, la tercera característica, que su densidad es baja. El cuarto característica en particular de los sólidos, no son fluidos, ¿no? Por eso tienen forma definida, no son fluidos. En los líquidos son fluidos, ¿no? Que pueden trasvasar de un recipiente a otro. Por eso asumen la forma del recipiente que los contiene. En los gases, el cuarto característica, en particular, igual son fluidos, ¿no? Pero esto sí o sí tiene que estar en un envase donde no tenga fuga, ¿no? Los gases. Por todo lado, ¿no? Se dispersan cuando tú no lo tapas un gas, básicamente, sí o sí tiene que estar tapado, ¿no? Para que se mantenga ahí dentro del recipiente. Porque si no se difunden, pues, ¿no? Con mayor rapidez. Y el quinto característica en particular de los sólidos, se difunden muy lentamente, ¿no? A través de otros sólidos. Y de los líquidos, se difunden a través de otros líquidos. Y los gases se difunden con mayor rapidez, ¿no? Con bastante rapidez, no se mueven. El movimiento es bastante rápido, ¿no? Tranquilamente, si tú dejas escapar en un ambiente que es bastante amplio, pues básicamente el gas se va a difundir por todo el ambiente. Sexto, en los sólidos,
tienen ordenamientos determinados de partículas, ya únicamente con movimiento vibratorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Licen. Ya. Mientras, vibratorio, partículas muy cercanas entre sí. En los líquidos, el sexto característica principal, son conjuntos desordenados, ¿ya? De partículas, muy cercanas entre sí, pero con movimiento aleatorio. Se pueden mover, ¿no? Básicamente. En el de los gases, partículas extremadamente desordenadas, mucho espacio vacío, movimiento aleatorio rápido en 3 direcciones, en 3D. Pueden estar por todo lado moviendo, tienen espacio suficiente como para poderse, o mayor todavía, como para poderse mover en todo lo que, en donde está, en el recipiente que los contiene. Vamos a ver ahora seguidamente algunas propiedades de la materia, ¿ya? Por ejemplo, las propiedades intensivas, ¿no? ¿Qué son las propiedades intensivas de la materia? Son propiedades que no dependen de la cantidad, ¿ya? De materia. En este caso, algunos ejemplos en particular que tenemos son la densidad, por un lado, la temperatura, por otro lado, el punto de fusión, la dureza, entre otros. Como 4.3 tenemos lo que son las propiedades extensivas de la materia. Las propiedades extensivas de la materia son propiedades que dependen de la cantidad de materia. Ejemplo, el volumen, el peso, la cantidad de calor, el tamaño, entre otros, ¿no? Como 4.4 tenemos algunas características y propiedades de los líquidos. Estas características y propiedades de los líquidos varían en forma notable en los distintos líquidos. Las variaciones dependen de la naturaleza y las fuerzas de atracción entre las partículas, átomos, moléculas, iones que los constituyen. Otra característica principal de lo que es los líquidos, ¿no? Una característica y propiedad de los líquidos. En este caso es la viscosidad, ¿no? La viscosidad de un líquido básicamente es la resistencia básicamente de un líquido a fluir y se relaciona con las fuerzas intermoleculares de atracción y con el tamaño y forma de las partículas que lo constituyen. La melaza, o también conocido como la miel, ¿no? La melaza, o conocido como la miel, tiene alta viscosidad, ¿no? Pero esto varía de acuerdo a la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la miel está a baja temperatura, la viscosidad es mayor. Pero si tú empiezas a aumentar la temperatura en el ambiente, la viscosidad de la miel o la melaza va a empezar a disminuir, ¿no? Ya va a haber un poco de fluidez. La gasolina fluye con facilidad, ¿no? Por ejemplo, la gasolina tiene una viscosidad baja, ¿ya? Por eso fluye, tiene una viscosidad baja. La viscosidad de los líquidos puede medirse usando un viscosímetro como el que se ve en esta figura. Este es llamado el famoso viscosímetro de Ostwald. Ese es el que ha inventado este viscosímetro. Básicamente estos
Aquí hay un aforo, básicamente es donde se mide el líquido y esto empieza a bajar, ¿no? Entonces, se mide bajo, ¿qué se dice? Bajo un patrón, ¿no? En este caso. Esto. Se hace una comparación con otro líquido que fluye, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esta es la marquita y hasta aquí, ese es el tiempo que se mide en cuánto tiempo fluye, ¿no? Para medir la viscosidad. Estas marquitas, ¿no? Entonces, ¿cómo es la cuestión de este viscosímetro de Osborne, ¿no? Es un dispositivo que se emplea para determinar la viscosidad de los líquidos. Se determina el tiempo que toma un volumen conocido de líquido en fluir a través de un cuello pequeño de tamaño conocido. Entonces, acá, ¿no? Aquí. Primero va a bajar por el cuello que es un poquito ancho y esto va a ir cada vez. Aquí va a ser menor. Por un cuello pequeñito. Aquí se para la medición. Cuando transcurre de aquí a aquí. Ahorita no lo tengo todavía en la mano. La siguiente, vamos a explicar teóricamente cómo empieza o cómo se mide la viscosidad bajo qué ecuación de un líquido. Ya no tengo ahorita en la mano la formulita para determinar la viscosidad de los líquidos, ¿ya? La siguiente les voy a explicar qué ecuación se utiliza y cuáles son los parámetros que obedecen a esa ecuación. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, sí. ¿Ya? Sí. A ver, un cuello pequeño de tamaño conocido. Los líquidos de baja viscosidad fluyen con rapidez, ¿no? Si nosotros podemos hacer una comparación la gasolina y la miel, seguro que la miel, a una determinada temperatura, ¿no? Va a tardar en fluir hasta acá. Pero mientras la gasolina en un 2x3 va a bajar, ¿no? De acá, acá, debido a la viscosidad, ¿no? Porque la miel tiene alta viscosidad y para medir dicha viscosidad en fluir va a tardar, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Un tiempo mayor va a tardar debido a la alta viscosidad. Mientras que la gasolina, como fluye con facilidad, tiene baja viscosidad. Entonces, básicamente, el tiempo en que va a demorar en bajar de aquí hasta aquí va a ser menos, mucho menos, ¿no? Mucho menos, con rapidez va a bajar. Mientras que la miel no va a pasar eso. La viscosidad básicamente es influido por la temperatura, ¿no? Al aumentar la temperatura, las moléculas se mueven con mayor rapidez. Y sus energías cinéticas logran vencer mejor las atracciones intermoleculares. Así, la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura, siempre y cuando no se produzcan cambios de composición. Como 4.42 tenemos lo que son la tensión superficial de los líquidos, ¿no? La tensión superficial básicamente nos mide ¿qué? Las fuerzas internas que hay que vencer para poder expandir la área superficial de un líquido. ¿Okay? Sobre las moléculas que se encuentran por debajo de la superficie de un líquido, influyen las atracciones intermoleculares, que provienen de todas las direcciones, ¿no? Las que se encuentran en la superficie solo son atraídas hacia el interior. Y aquí podemos observar eso. La tensión básicamente acá va a ser a los costados y hacia abajo, ¿no? Pero mientras las moléculas que están dentro, más abajo, básicamente, los que están por debajo de la superficie, esta es la superficie, ¿no ve? Y los que están por debajo de la superficie en un líquido
influyen las atracciones intermoleculares, ¿ya? Que provienen de todas las direcciones, como se han dado cuenta. Mira, arriba, a los costados, hacia abajo. Básicamente va a ser la dirección en todos los sentidos. ¿Ya? Mientras que en la superficie solo va a ser los costados y hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia de las atracciones intermoleculares cuando hay una tensión superficial en un líquido. ¿Estamos de acuerdo, chicos? De acuerdo. Ok. Aquí en esta figurita es lo que estamos mostrando en un vaso precipitado, ¿no? Ahora vamos a definir lo que es evaporación, ¿ya? También llamado vaporización. Va a volver a cortar, ya estamos con el Zoom gratuito, ya por eso está cortándose, no estamos con la de pago.